yo te aviso. Buenas tardes, les saluda Humberto Sánchez junto con mi compañera Hilary Silva, estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas. En este momento le hablaremos un poco sobre lo que fue el comunismo. El comunismo es un sistema político y un modo de organización socioeconómico, caracterizado por la propiedad en común del medio de producción, así como por la inexistencia de las clases sociales, del mercado y del Estado. El comunismo por medio de producción surgió en el siglo XVI, bajo la forma de diversas teorías económicas basadas en el colectivismo agrario. Las más conocidas fueron las obras utopias de Tomás Moros y la ideología revolucionaria baudina, que derivó del movimiento jacobino de la Revolución Francesa. Para el triunfo del comunismo, la Primera Guerra Mundial fue determinante, pero la segunda fue la clave para la expansión del comunismo por el mundo. En 1945, Stanley y la URSS, junto con el Ejército Rojo, habían derrotado a Hitler y ocuparon gran parte de la Europa central y oriental. En esas zonas, la URSS se impuso rápidamente a las nuevas dictaduras calcadas de la soviética. De esta manera, las nuevas democracias populares mostraban el triunfo comunista en Europa. Más sin embargo, no solo fue en Europa la expansión del comunismo, sino también fue en China con el ejército comunista de Mao Zedong en la guerra civil. Esto permitió que el país se uniera al bloque soviético en 1949. A estas también se unió Corea del Norte y Vietnam del Norte, y establecieron regímenes inspirados en el modelo de Stanley en la URSS. El comunismo se alcanzó en algunos países a través de la lucha y los movimientos violentos. Con las revoluciones se hizo posible que se rompieran los lazos con la propiedad privada y apostaba por el colectivismo durante el siglo XX. Habían decenas de países que seguían los principios sociales del comunismo. Sin embargo, muchos de ellos ya no se encuentran en esta situación. Algunos de los países comunistas del pasado eran Rumania y Rusia, que dejaron de ser comunistas al disolverse la Unión Soviética. En la actualidad, algunos países comunistas son Cuba, que es el principal país no asiático, liderado por el Partido Comunista. A pesar de la muerte del líder de la revolución, se da una apertura económica al mundo, pero no dejan de ser los ideales comunistas. China es el régimen comunista que se encuentra desde 1949 marcado por la censura y el control del Estado. Corea del Norte es el país que produce un régimen dictatorial comunista dirigido por Kim Jong-un. Algunas causas del comunismo son falta de libertades y la dictadura de los partidos comunistas, el mantenimiento de un papel internacional de gran potencia, poca posibilidad del desarrollo de colectividad, el peso de los gastos militares, falta de individualidad, aislamiento económico y la corrupción. Como consecuencias tenemos la desigualdad, la explotación, la miseria, el esclavismo, el feudalismo junto con la burguesía, el capitalismo, el socialismo, la denigración del hombre por el hombre. Para finalizar, en América, como en Cuba, tras la Revolución Castrista de 1959, se descantó por el modelo soviético. Los países de Europa lo primero que perdieron al entrar a la familia soviética fue la facultad de conducir su propia política exterior, ya que esta era muy simple y consistía en vivir y dejar vivir. La descolonización del comunismo de los países se dio tras el derrumbe del muro de Berlín. Esto sucedió en 1989, tras los acontecimientos que desencadenaron la disolución de la Unión Soviética y la caída del bloque comunista en Europa de 1991. Sin embargo, la gran mayoría de los estados del Pacto de Varsovia adoptaron economías capitalistas y sistemas democráticos. Respecto a la URSS, se desintegró en 15 repúblicas independientes, tras más de 70 años de comunismo. Muchas gracias. Sí lo hicimos, 4:50.